la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 31. Por cierto, el título de este sermón es ¿Duda o incredulidad? Duda o incredulidad. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, una vez más, venimos, Señor, rogándote que nos hables a nuestro corazón en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, la palabra del Señor, como les acabo de mencionar, se titula Duda o incredulidad. Y en el día de hoy quiero explicar en estos minutos lo que significa la duda y lo que significa la incredulidad. Porque la duda, hermanos, fue lo que se apoderó de Tomás. Cuando los discípulos le dijeron: «Hemos visto a Jesús». Espérate. Si no viere, noten ustedes, él quería ver con sus ojos. En sus manos la señal de los clavos. Luego dice: «Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos». Y miren, y después dice: «Y metiere mi mano en su costado, no creeré». Él no dice que no va a creer, aunque leemos «no creeré», pero él pone por adelantado «si viere, si metiere mi dedo y si metiere mi mano». En otras palabras, Tomás estaba diciendo que él iba a creer si evidenciaba 3 cosas. La primera era ver la marca de los clavos. La segunda era tocar las heridas. Y la tercera era comprobar la cavidad de las heridas. Noten ustedes que dijo que en las manos iba a meter el dedo por los clavos, pero en el costado iba a meter ¿qué cosa? La mano, porque en el costado hubo una lanza que termina en punta, pero se anchaba así, la lanza de los soldados. Así que la cavidad del hueco del costado de Jesús era suficiente como para que la mano entrara. Y Tomás está diciendo: si evidencian estas cosas como comprobación de que es Cristo Jesús, yo voy a creer. Ahora, ¿qué es la duda? Para poder, en simples palabras, explicar lo que es la duda,
La duda es cuestionar una verdad establecida. Alguna verdad que se ha dicho se cuestiona. Es incertidumbre entre creer una verdad y una mentira. Se presentan las dos. ¿A cuál de las dos voy a creer yo? ¿A la verdad o a la mentira? La duda se encuentra en el medio. Se encuentra entre decido por aquí o decido por acá. Noten ustedes, tanto se le ha hablado en contra de Tomás, y Tomás lo que tenía era una duda. La duda requiere evidencias. La duda pide pruebas que comprueben si es verdad o si es mentira. Por eso que necesariamente la duda no está mala. La duda es el momento condicional de la decisión entre lo correcto o lo incorrecto. Entonces, hermanos, la duda es poner en tela de juicio la veracidad del asunto. Pero muchas veces hemos leído el mensaje de la palabra de Dios cuando dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, dice, por el viento y echada de una parte a otra. Y es la purísima verdad. La Biblia no miente. La duda pone a la persona como si fuera una ola que la mueve para allá y la mueve para acá. La duda hace que la persona vaya para un lado, para otro, hasta que acepte cuál es la verdad, una o la otra. Así que la palabra de Dios, al decir el que duda es semejante a la onda del mar, ¿por qué? Porque Dios no quiere que tú te quedes en la duda. Si te quedes en la duda, va a traspasar tu posición, escuchen bien, de duda a incredulidad. Y la incredulidad es totalmente diferente. Así que no importa que tengas duda. Tiene la facultad, la duda, de poner en tela de juicio algo falso. Porque si se nos presenta algo falso, la duda nos dice: espérate, yo noto que no me huele muy bien eso. Así que eso también es duda. Así que la duda trabaja para con la verdad. ¿Será verdad esto o no? Y la mentira, espérate, esta mentira no me parece muy convincente. La duda es neutral. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Tomás. Espérate, si no meto mi dedo y cabe en el hueco de la mano de Jesús, y si no meto mi mano completa en el costado entero, en la herida de Jesús, yo no voy a creer. Era un hombre que era meticulosamente convincente en cuanto a lo que quería decidir. Quería estar seguro. La duda, hermanos, puede cuestionar, como dije, una mentira, pero puede sacar a la luz una verdad escondida. La verdad está bien escondida al fondo. Estos otros me están hablando algo falso, pero está escondida por allá. La duda de la persona va a decir: espérate, que hay gato encerrado aquí, hay algo diferente a lo que tú me estás diciendo. Este carro no vale ese dinero. Este trabajo que yo te acabo de hacer vale mucho más de lo que tú estás pretendiendo pagar. Esta tela que he comprado y tantas otras cosas. La duda. Espérate, yo no he escuchado que dice la Biblia tal cosa. Así que, hermanos, lo que estamos viendo aquí es de que la duda funciona por los dos lados, pero no se puede quedar la persona en la duda. Los discípulos de Jesús dudaron. Vino Jesús y puesto en medio, ese fue el domingo de resurrección. Jesús fue con los de Emaús a conversar a la casa de ellos
partió el pan, lo reconocieron, desapareció de la vista de aquellos discípulos, no de los 12. Jesús se adelantó y fue a Jerusalén, se fue a encontrar con los discípulos que estaban reunidos todos. Fue ahí que Tomás no estaba. Dice la Biblia, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué? ¿Por qué les mostró las manos y el costado? Los discípulos no se lo pidieron, porque Cristo Jesús conoce tu corazón y conoce el mío. Dios sabe de que tú y yo creemos en Él. Sabemos que Él existe. Los demonios también saben que Dios existe y tiembla, dice la palabra. Pero hay un problema entre tú, yo y los discípulos. Dudamos de las decisiones de Dios. Dudamos de la voluntad permisiva de Dios, lo que Él permite. ¿Por qué murió? ¿Por qué no lo sanó? Cuestionamos el atributo de perfección divina de Dios. Y los discípulos, al ver a Jesús, sin preguntarle a Jesús nada, Él dijo, miren mi costado. Evidenció para eliminar la duda y llevar la duda, entonces, a creer de todo corazón que Él era el mismo que se les presentaba enfrente. En otra oportunidad, más adelante leemos, hizo además Jesús muchas otras, ¿cuántas? Muchas otras señales. ¿Por qué muchas? Hermanos, Cristo no tenía que hacer ninguna señal, pero Él las hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón y el mío. Y sabe que nosotros dudamos. ¿De qué dudamos? No de su existencia. Dudamos de su determinación, de sus decisiones. Incluso dudamos de su amor por nosotros. En este caso, hizo además Jesús muchas señales en presencia de los discípulos. Dice, estas se han escrito ¿para qué? Con un solo propósito, para que creáis. Así que Dios, hermanos, gloria sea a nuestro Padre Celestial, porque Él se provee de pruebas para nosotros. Él no necesita mostrarnos nada, pero Él conoce nuestro corazón, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que vivimos en un mundo bombardeado de ideas mundanales y de repente estamos como confundidos. Hermanos, los discípulos dudaron, incluso cuando Cristo ya había estado 40 días con ellos, faltaban 10 días para el Pentecostés, para que bajara el Espíritu Santo. Faltaban 10 días para que se llenara ese lugar del Espíritu de Dios, llegaran las lenguas para que fueran a repartirse por el mundo y hablar al mundo entero, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando los llevó al monte Cristo Jesús para que vieran la ascensión, el cual se le había aparecido a 500 personas con pruebas indubitables, dice la Biblia. Y sin embargo, en el momento en que Jesús se estaba despidiendo, leemos ese versículo. ¿Cuál es el versículo? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, dice, le adoraron. Pero, tenía que haber un pero, algunos dudaban. Levanten la mano, y se los digo de forma práctica, levanten la mano los que verdaderamente adoran a Dios. Levanten la mano. Todos adoran a Dios. Levanten la mano los que dudan.
Yo también dudo, hermanos. Pero no dudo de Dios, como Dios. Dudo cuando el doctor me dice de que tengo que atravesar con un problema 1 año y medio. Y cuando precisamente atravieso el 1 año y medio y el doctor tenía razón. Dudo, Señor, ¿será verdad lo que me dijo este doctor? Tú me dices que me vas a sanar, pero también me acuerdo del versículo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces digo como Pablo, si voy a hacer que la virtud de Dios sea más grande en mí, por mi debilidad, pues me gloriaré en los problemas, en las dificultades, en las vicisitudes y en lo que no puedo entender, me voy a gloriar, porque sé que Él sabe más que yo. La duda, hermanos, déjeme decirle que la duda es una sincera y honesta incertidumbre por falta de evidencias convincentes. Saqué ese resultado. Pero me pareció interesante y muy cierto. Así que yo pienso de que entonces la duda es sincera, es honesta, incertidumbre por falta de evidencias. Pero, aquí pongo un pero bien grande, si no se cree aún habiendo evidencias convincentes, entonces ya es incredulidad. Si las evidencias están aquí, a flor de piel, si las evidencias y comprobaciones están frente a mis ojos y son convincentes, por eso la palabra de Dios dice que Abraham le dice al rico, nadie va a creer ni aun si uno se levantare de los muertos, porque aunque se levante de los muertos uno, la gente no va a creer. Las evidencias van a ser contundentes, de sobremanera grande, pero la gente no cree. ¿Por qué? Ya no es duda. ¿Ya es qué cosa? Incredulidad. Y hay una gran diferencia entre una y la otra. Así que, hermanos, lo pongo de esta forma para que podamos entender bien. La duda requiere evidencia para creer. La incredulidad niega la evidencia para no creer. A propósito, la incredulidad niega lo que se le dice, niega las pruebas, porque no quiere creer. La palabra del Señor dice que el mundo prefirió voluntariamente las tinieblas más que la luz. Es algo voluntario, una decisión personal. El mundo prefiere las tinieblas más que la luz. Así que cuando Tomás dijo estas palabras de que no creía, y Cristo viene y le muestra las manos y le muestra el costado, instantáneamente, hermanos, ocurre algo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía Jesús que Él había dicho eso? Por supuesto, omnisciencia. Le presentó las evidencias antes que Tomás le preguntara. Se lo había dicho a los discípulos. Y Cristo le dice, mira mis manos, Tomás, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La duda no es incredulidad, ni la duda tampoco es una condición de creyente. La duda es neutral. ¿Te vas a tirar para la incredulidad o te vas a tirar para ser creyente? Y Cristo le dijo eso a Tomás. No seas incrédulo. Sé que tú dudas, pero no seas incrédulo, sino creyente. Toma una decisión. Eso es lo que Cristo Jesús le decía. Mírenlo cómo responde Tomás. Dice la palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, lo cual en el griego es kurios
supremo en autoridad. Eso significa la palabra kurios. Cuando Tomás vio que Cristo Jesús le mostró sus manos, su costado, él le dijo, kurios muy, supremo en autoridad mía, tú eres. La palabra Señor significa supremo en autoridad, lo máximo en autoridad. Y luego dice, y Dios mío, lo cual implica supremo en divinidad. No solamente entendió que era el Señor, sino que era también el Theos, el supremo en divinidad. Hermanos, la duda requiere evidencias visibles, lo que pidió Tomás, y palpables, meter incluso hasta los dedos y la mano, si se quiere. Lo que en términos científicos se llama empiricismo, lo cual son pruebas comprobables en base a pruebas hechas y resultados dados. Eso es el empiricismo. La duda, hermano, implica que atestiguen, en este caso, para Tomás, de que lo que estaba enfrente de él era el cuerpo de Jesús, vivo, resucitado, pero que todavía tenía las marcas. Eso es lo que andaba buscando Tomás. Ahora les he dicho de que la duda no es lo mismo que el no creer o la incredulidad, que es lo contrario a creer, no creer totalmente. Los judíos eran incrédulos. Y la palabra de Dios lo explica de la siguiente manera. Dice Cristo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, noten ustedes, si no hago las obras de mi Padre, si no puedo hacer las obras de mi Padre, si no las hago, no me creáis. ¿Está bien claro eso? Si no hago los milagros, las señales, las obras de mi Padre, no me creas. Pero él continúa, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Lo que está diciendo Jesús es, si no me creen por lo que digo, entonces créanme por lo que hago. Es bien fácil. No creen mis palabras, por lo menos crean a los milagros que estoy haciendo, sobrenaturales. Y la palabra de Dios lo explica también. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no me creen por lo que digo, entonces créanme por lo que hago. Pero ¿sabe lo que dice la palabra, hermanos? La palabra dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ya no era duda. Se había trasladado de la duda al sencillamente rechazar y ser totalmente incrédulos a las palabras de Jesús. ¿Y a qué otra cosa? Y a las obras de Jesús. ¿Cómo se les iba a comprobar? ¿Qué más quieren? Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento. Te mandé huracán, te mandé tornado, te mandé la langosta. ¿Qué más quieres que te haga? ¿Por qué no te regresas a mí? Te voy a eliminar completamente, incluso te eliminé algunos ya. ¿Qué voy a hacer? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él reclamó, allá teníamos cebollas, allá teníamos ajos. ¿Pero para dónde iban? A la tierra que fluye leche y miel. Y Dios dice, voy delante de ti matando a tus enemigos para que el camino se aplane. Y ellos iban reclamando, no solamente dudando, sino que iban también en incredulidad. Aquí vamos a acabar. Así que gritaron para el cielo y dijeron, ojalá muriéramos aquí. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dijo, acepto tu reto. ¡Pum! Eliminados todos. Serpientes
los picaron, se abrió la tierra, los tragó. Moisés tuvo que decir, no, Señor, no, mátame a mí también. Entonces, hermanos, la duda es una condición temporal, dependiente de la evidencia. Pero la incredulidad es un estado de rechazo y rebeldía permanente. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios le llama a la incredulidad, le llama corazón malo. Corazón pecador le llama la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, aleluya, del Dios vivo. No nos hemos de apartar, ninguno de nosotros, porque hemos creído en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no os unáis, dice. ¿Cuántos se unen en yugo desigual? ¿Para qué? Para que termine su matrimonio después. ¿Cuántos se unen en yugo desigual? ¿Para qué? Para que el negocio que comenzaron se vaya a las pailas. ¿Cuántos se unen en yugo desigual? ¿Para qué? Para no tener una doctrina limpia, clara, pura y no adulterada. ¿Por qué? Porque la otra es más fácil. No, hermanos, a mí me gustan mucho las canciones. La alabanza me encanta. Alabar a Dios me encanta. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que la alabanza te va a llevar al reino de los cielos, sino el arrepentimiento de tu corazón, sea promovido por la alabanza o sea promovido por la palabra de Dios, el arrepentimiento te llevará a los pies de Cristo. Así que, hermanos, cuando hablamos de la incredulidad es algo que no puede existir en el creyente. No te unáis, dice la palabra de Dios, con los incrédulos. Y hace una pregunta, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satán? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Absolutamente nada. La incredulidad no puede ni debe existir en tu corazón bajo ninguna circunstancia. Si no, Dios te considera o nos considera con corazones malos. Y eso es por decirlo menos. Porque cuando leemos versículos como este, de Tito 1, 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Le estamos hablando algo de Dios y andan pensando cosas malas. Pueden estar en la iglesia y están pensando en necedades. Todo les es impuro. Su mente no está en las cosas de Dios. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué cosa? Corrompidas. Y luego dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y siendo rebeldes, incluso reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántos nos hemos hecho la pregunta? Y es una pregunta honesta. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde en esta situación? Se ha tapado los oídos Dios. Por eso enfatizo, no es dudar si Dios existe o no. No es dudar si Dios tiene poder o no. No. Pero nuestra duda puede llegar a ser personal con Dios. Y podemos decir, ¿me escucha Dios o no? ¿Por qué se lo digo? Yo le he pensado muchas veces, Señor, ¿me estás escuchando o no? Porque yo no tengo evidencias que me escuches. Me siento vacío. Me siento como que apartado de ti. De repente llegamos a la iglesia y sentimos
como fríos, como que no existe ese calor todavía. El Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu Santo, ¿dónde está? Y uno se pregunta eso. Cuando pasamos vicisitudes, problemas, situaciones complicadas de dinero, de salud, con la familia, con nuestros hijos, con tantas cosas, nos preguntamos, ¿le importaré algo a Dios? Nos preguntamos, ¿valdré algo a Dios como para que considere siquiera mi tragedia? Entonces la duda, hermanos, tiene que ver con dudar la justicia de Dios, dudar su amor y dudar de su voluntad. Pero Dios sabe todas las cosas mejor que tú y yo. Él sabe lo que nos conviene. ¿Cuántas veces? Yo no he estado en servicios fúnebres, muchas veces. Hasta hace poco vine a escuchar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no me ama. ¿Por qué la enfermedad no se cura? ¿Por qué permitió que muriera? ¿Por qué no he surgido en la vida? Alguien me dijo en una oportunidad, ya tengo 40 años y no tengo casa todavía. Mi cuenta bancaria no tiene apenas unos $10. Ando rentando. Me ha ido mal en el amor. Me he casado 2, 3 veces y ahora estoy soltero todavía. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que hace la pregunta. Muchos de nosotros, ¿por qué no logré? Alguien me preguntaba en esta semana, ¿por qué no logré más educación? No saqué ni el high school. Pero lamentablemente interpretamos la voluntad de Dios creyendo que nosotros sabemos mejor que Dios. Para ir terminando, encontramos el relato de Juan. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que iba de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, aquel que Cristo Jesús dijo, no hay hombre como Juan, nacido de mujer. No hay hombre como él, ni antes ni después, único para Dios. Sin embargo, se preguntó, espérate, ¿es mi primo el Mesías o no? Pero noten ustedes lo que respondió Jesús. Hermanos, pero antes de ver qué es lo que respondió Jesús, entendamos lo siguiente, que Juan había bautizado a Jesús. Juan había escuchado la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan había dicho él mismo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después está preguntando, ¿eres tú aquel que había de venir? Si Juan preguntó eso, hermanos, Dios nos perdona cuando nosotros dudamos, pero nos permite dudar con el propósito de encontrar la evidencia bíblica y entonces retirarnos de la duda y pasar a ser creyente. Lo que Cristo Jesús le dijo a Tomás, ¿tienes duda? No hay problema, pero no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, cuando Juan se hizo esta pregunta, ¿sabe dónde estaba Juan? Estaba en la cárcel. En la cárcel. ¿Sabe qué más? Lo iban a matar en uno de esos días, le iban a cortar la cabeza. Cristo Jesús no envía a un ángel para que le transforme la mente. Escuchen bien. Cristo no le envió a la cárcel un ángel que le haga ¡fuf! Y le cambió la mente. Transforma mi mente, Señor. Cambia mi mente de una mente de piedra a una mente de carne. No. Dios, Cristo Jesús, le dijo a los discípulos que fueran
haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles son? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el Evangelio y sucesivamente. ¿Qué significaba todo esto de Jesús? No solo eran prueba de que Jesús hacía milagros, porque todos esos eran milagros, pero estas cosas evidenciaban de las señales que habían de hacer el Mesías prometido. Y como Juan sabía las Escrituras, él sabía que Cristo estaba llevando a cabo los milagros escritos en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces esto demostraba que Juan estaba e iba de acuerdo al plan prescrito por Dios. Dios tiene un plan prescrito para ti, hermanos. Y tiene un plan prescrito para mí. Yo no me puedo preguntar por qué sucedió esto en mi vida. ¿Por qué sucedió esto en mi matrimonio? ¿Por qué sucedió esto en mi carrera? ¿Por qué? Y tantas otras cosas. Entendamos por qué Dios lo decidió así. Y porque Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Y porque hay un cielo que Él nos va a hacer entrar por la sangre de Jesús derramada, lo cual nosotros teníamos que haber estado ahí crucificados. Y Él nos va a regalar un cielo eternamente, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza. Ya voy a poder tener 20/20. Ya voy a poder caminar derechito. El cáncer va a desaparecer. La artritis también. Y también la diabetes. ¿Y sabe qué más? No vamos a tener más arrugas. Vamos a tener una edad que nos vamos a mantener. Juan, hermanos, no se había equivocado cuando dijo: tras mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cristo Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La duda está bien, no hay problema, pero tienes que tomar una decisión en base a las evidencias bíblicas de no ser incrédulo, sino creyente. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.